Habíamos conocido a Elsa Rodas hace algún tiempo, un día vino a charlar de Malvinas, de su pasado como enfermera de los soldados, su presente solidario, y la verdad que en realidad hoy me enteré de esta historia. Elsa acaba de reencontrarse después de muchos años con un soldado a quien ella atendió, cuidó y curó en plena guerra, y están juntos aquí. Bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. Ernesto Urbina. Sí. ¿Hombre de dónde? ¿Punta Alta? Nacido en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Punta Alta. Está bien. Hoy quizá hablar un poquito más él, pero los dos pueden, en realidad. El que es invitado. Es así, digamos, ¿no? A ver, Ernesto, fuiste herido, y si no me equivoco, no entendí mal, fuiste el herido número 3. Claro. Sí. Cuando se produce la toma de... Sí, esto es la Operación Rosario, para darle el nombre correspondiente a la parte donde me tocó participar, que es donde se recupera Malvinas, que se inicia el 1 de abril, claro, en el desembarco, y el 2 de abril, en la hora H, se produce el combate en la casa del gobernador, donde yo estaba, con la patrulla que conformábamos con el extinto capitán Giachino. Bueno, estaba en ese lugar y... Bueno, y recibiste un balazo. Sí. ¿Un balazo feo? Sí, bastante duro fue, pero bueno, acá estamos, pudiendo contar mi pequeña participación en nuestra Operación Rosario, ¿no? Está bien. ¿Fueron los primeros disparos? ¿Fue el primer día? ¿Las primeras horas, digamos? Sí, porque nosotros iniciamos la aproximación a la población 23 horas, 23:30 aproximadamente, después de haber desembarcado del destructor Ara Santísima Trinidad, en el cual habíamos navegado durante 4 días, y en las inmediaciones de la casa del gobernador se produce el combate. Está bien. Perdona que pregunte esto, pero no importa. ¿Dónde recibiste el balazo? Y fue debajo del ombligo. Ajá. Sí, fue con un fusil calibre 7.62 o 7.62 comúnmente llamado, y bueno, me rompe la pared abdominal, me rompe intestinos, me fractura la cadera y me corta el nervio crural de la pierna derecha, por la cual quedé rengo y no pude continuar con mi carrera. ¿Y cómo salvaste la vida, digamos, después de eso? Bueno, ¿te arrastraste? ¿Qué hiciste? Yo era el enfermero del grupo. Ajá. Porque era una de mis actividades en el grupo, era enfermero y fusilero. Así que bueno, me saqué la mochila donde tenía el botiquín, me asistí. ¿Te auto Sí, me asistí. No me curé, pero sí me hice una analgesia con Demerol, que es parecido a la morfina. Eso logró que no pierda la vida, porque una de las causas por las que se puede morir es por el shock traumático. Bueno, después de eso... a ver, perdón por esto, pero bueno, habías perdido parte de los intestinos, digamos. Claro, sí, lógicamente, al perder una porción de la pared abdominal, los intestinos se salen afuera. Ajá. Bueno, así que es una situación bastante complicada, ¿no? Lograste salvar la vida. Logré salvarla. Gracias a tus conocimientos de enfermería, digamos. Yo me asistí, los primeros auxilios me los hice yo. ¿Y cómo la conociste después? Bueno, a Mabel la conozco cuando llego al hospital. Ajá. Ese mismo 2 de abril yo operado ya, yo caigo a 6:30, 7:20 de la mañana. 9:30 se termina el combate. Me levantan del suelo, me llevan al hospital de Malvinas y me operan de urgencia. Sí. Y yo 18:30 aproximadamente de ese mismo día, 2 de abril, entraba al Hospital Naval Puerto Belgrano, en una camilla donde estaba ella, familiares, y bueno, y en la asistencia que ella hacía diariamente, a mí y a otros pacientes que estaban en la sala, no heridos del combate, pero sí pacientes. Se fueron haciendo amigos. Y nos conocimos ahí, y lógicamente entre enfermeros hay una comunicación muy buena, ¿no? Claro, porque aparte eran colegas. Sí. Ahora, perdón, si yo no hago mal los cálculos, si fue el tercer herido, habrá sido tu primer paciente, entonces. Sí, para nosotros cuando supimos que él había sido herido, todo el personal de salud del Hospital Naval nos aproximamos a las inmediaciones de la Guardia Médica para verlo llegar.
éramos muchísima gente que estábamos ahí muy ansiosos esperándolo, y bueno, más o menos a esa hora que dice Ernesto fue llegando, y bueno, no nos volcamos todos porque queríamos que ingresara a la camilla. Bueno, él llegaba con su humor de siempre, yo recuerdo también cuando él llegaba. Hay que tener humor en esas circunstancias. Porque estaba su mamá y su hermana, ese era para que no el shock no sea tan grande. Él dice, toda esta gente esperándome, y me acuerdo que él venía en la camilla acostado y nosotros todos ahí viéndolo llegar. Bueno, inmediatamente entra la guardia y bueno, de ahí el quirófano. Claro. Y después de eso yo lo tuve como paciente, como mi primer paciente. ¿Tu primer paciente? ¿Cuánto tiempo más o menos su recuperación? No, él estuvo internado cerca de 60 días. 60 días, aproximadamente, sí. Yo lo dejo a él, porque a mí me toca primero los primeros heridos de Malvinas, y después que hunden el Belgrano, el 2 de mayo, a mí me destinan a trabajar con los quemados del crucero, así que yo lo atendí los primeros días, los primeros 20 días más o menos. Pero tu primera experiencia con un herido de guerra, con un tipo con un balazo, tuvimos, fue exactamente, para nosotros fue una muestra increíble. Era jovencita, aparte. Sí, que inclusive nos habíamos conocido el año anterior, porque yo estaba en un destino de infantería, y por ser enfermero, un compañero mío, compartíamos el destino y iba a la casa a tomar mate y demás, y bueno, ahí se inicia la amistad nuestra. Claro. Está bien. ¿No? Allá por el año 81. 81, sí. Bueno, y ahora de visita en Misiones. Sí. Preguntar de qué hablaron es medio tonto. No, de un montón de cosas. Hay cosas que nos quedaron y que solamente nosotros sabemos, porque nos pasa eso. Cuando encontrás a un paciente o ellos entre veteranos, son cosas que uno nunca lo puede conversar con otras personas, porque uno siente que la otra persona quizás no está en sintonía. Entonces, entre ellos como veteranos, ellos conversan y horas, y obviamente nosotros como enfermeros... Además, esa voz de él te tenés que acordar, pero mucho, porque fue tu primer paciente, o sea, eso debe ser inolvidable. Sí, es inolvidable. Fue el primero que... el golpe muy duro porque nosotros nos conocimos antes de la guerra. Exactamente. Está bien. ¿No? Y a mí en Punta Alta no me conocían por Ernesto Ismael. Ajá. Yo soy el negro Urbina del que me acuerdo de Punta Alta. Cuando me dan la noticia por radio no sabían quién era. ¿Cómo era Elsa como enfermera? A ver. Como todos los enfermeros, admirados. Es una profesión muy difícil. Es muy sacrificada. Y atender un enfermero a otro enfermero como médicos se complica, porque uno llega... Porque vos sabés lo que tienen que hacer. Exacto. El paciente está tomando examen. Exacto. Claro. El paciente sabe lo que su compañero, que es enfermero, le tiene que hacer, y ahí es donde uno se siente con una responsabilidad doblemente importante, porque uno está atendiendo a un colega, sin desmerecer a un paciente que no sabe, ¿no? Uno siente que le están tomando el examen en todo momento. Sí. Y él como paciente siempre tuvo humor. Él siempre con su buen humor. Yo quiero decir que, a ver, para nosotros, para mí, pero creo que para todos es un honor, creo que es la palabra, conocer a un argentino que estuvo en los primeros minutos, porque nosotros hemos conocido a muchos veteranos. Sí, hay muchos. Pero yo la primera vez que hablo con uno que estuvo en los primeros minutos de ese día, digamos, ¿no? En los primeros tiros. Sí. Fue bastante difícil, porque nosotros llegamos a Malvinas habiendo perdido la sorpresa, porque esa operación Rosario era un golpe de mano. Era una operación que debía realizar una unidad de élite, que como le llaman hoy, como es la agrupación de comandos anfibios. Es una agrupación que prepara hombres para trabajar dentro del terreno enemigo. Y nosotros logramos el objetivo a pesar de haber perdido la sorpresa, a pesar de tener la orden o la consigna primaria de no herir a ningún enemigo o ningún inglés en este ¿Tenían caso. esa orden? Sí. ¿Esa consigna? Sí, para que no se perdiera el tratado diplomático. Era una consigna que había que cumplir a rajatabla para no perder los tratados diplomáticos posteriores. Así que bueno, imagínate que ingresar a un terreno enemigo a pie, y ellos nos buscaron toda la noche. ¿Quién disparó primero? Ellos, porque nosotros estábamos
en un perímetro que hicimos detrás de la casa del gobernador, y Diego García Quiroga, que era un buzo táctico, que fue el otro herido, era el intérprete, que fue el primero que habló, después que estábamos bien posicionados, pidiéndoles a los ingleses que se rindieran, que éramos una fuerza superior y que no debían hacer uso de las armas. Bueno, ahí parecía que abran fuego. Se armó. Y ahí se armó. Sí. Era después, disculpa que te corte, ¿no? Pero después que yo estuve recuperado, hablando con mis compañeros, ahí me enteré que había más de 70 efectivos en la casa del gobernador. Y nosotros éramos un grupo de 16. Yo admito que en entrevistas como la que le hago al señor, uno siempre tiene el riesgo y el temor de hacer preguntas desubicadas. Es así, o preguntas tontas. Y voy a preguntar, aunque suene tonto, digamos, ¿qué se siente recibir semejante balazo? Porque eso fue su fusil de guerra importante. Digamos. Bueno, yo siempre que me preguntan qué sentí, bueno, primero se siente un golpe, después arde y después duele. Dicen, ¿y cuánto duele? Me preguntó una persona hace muchos años. Entonces yo le digo esto para hacer tener una idea gráfica humorística, ¿no? Digo, ¿te pegaste un martillazo en el dedo alguna vez? Sí, me dice, bueno, pero con un martillo grande como este escritorio. Duele mucho, claro. Duele mucho y uno pierde la conmoción que produce una herida de bala, es muy grande. Claro. Porque digo, aparte una cosa, imagino, ustedes que son enfermeros, una cosa es darle una inyección a un soldado herido y otra cosa dártela a vos mismo, digamos. O sea. Es que amerita, la situación amerita hacer un montón de cosas por uno mismo, ¿no? Bueno, ¿te gustó Misiones? Me gusta, sí, muy lindo. La gente es muy linda. Sí. La verdad que estoy muy contento de haber venido porque no conocía. Sí. Por ahí digo algo que suena como a manito en la espalda, pero muy contento por la atención. Está bien. De la gente de Misiones. Está bien, y tenés una gran amiga. Sí, ni hablar, sí. Todavía falta. Todavía les queda mucho por hablar, así que... Sí. Gracias a ambos. A ustedes. Gracias a ustedes. Vamos al último corte, después sí, por supuesto, el resultado del concurso de catamarán y la despedida. Dale.